noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Entre Argumentos, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos, yo soy Rodolfo Iberri y hoy tenemos como invitados al licenciado José Manuel Soto Panamá. Buenas noches. Director asociado, y al licenciado Gabriel Fresán Martínez. El tema de director de Desarrollo para Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. El tema para esta noche es Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Gerente a prueba de balas. Nuestro correo es tepantlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepantlato.com.mx. Si durante el transcurso del programa hay alguna pregunta que ustedes quieran hacernos, algún comentario que quieran enviarnos, por favor, nos pueden llamar al teléfono 55 64 83 73 y nos pueden seguir también por Facebook, Blogger, Twitter y YouTube. José Manuel, muy buenas noches. Gracias. Gabriel, muy buenas noches. Gracias, Loco. Muchas gracias. El tema de hoy entonces es desarrollo de habilidades gerenciales. Pero yo preguntaría, ¿qué es un gerente? ¿Qué requiere un gerente? ¿Hacia dónde vamos? Varias preguntas, pero vamos a platicar sobre ello. A platicar. Es un tema álgido, Rodolfo, precisamente lo que es la gerencia. Contestando primero a tu pregunta, ¿qué es un gerente? Creo que un gerente es una persona que trabaja en una organización, en una empresa, y que está encargada de un área, de un departamento, y que normalmente tiene a una serie de colaboradores que trabajan con él para, entre todos, ayudarlo a lograr el objetivo propio de su departamento y, al mismo tiempo, entre todos los departamentos y áreas, conseguir los objetivos de la empresa. La posición gerencial en México pues, ha sido una evolución progresiva, a mi modo de ver un poco lenta. Sin embargo, gracias a todo el avance que ha habido a nivel mundial, la posición gerencial cada vez es más importante. ¿Sí? Son factores que normalmente dentro de una empresa influyen para que la persona que está a cargo lleve a cabo una labor gerencial para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, ¿quién nos enseña a ser gerentes? No hay una escuela como tal. No existe hasta el momento algo que sea impartido desde las universidades como una materia o una cátedra dedicada a la gerencia. Las escuelas o las universidades, las facultades, las maestrías hablan sobre temas específicos de conocimientos sobre cada una de las materias, pero nadie nos habla sobre cómo poder llegar a ser un buen gerente. De hecho, se puede decir que llegamos a ser gerentes de la misma forma que llegamos a ser padres o madres de familia, ¿no? De repente un día lo somos, sin que nadie nos enseñe. Hasta que se presenta. Por mucha universidad o maestría que tengas en lo que tú quieras y mandes, no aprendes a ser gerente sino hasta que estás detrás del escritorio. ¿Y a base de qué? Pues de meter la pata muchas veces. Así es. De la experiencia. De hecho, incluso hoy, y es una cosa realmente sorprendente, cada vez existen más mujeres ya a nivel gerencial. Hace no muchos años, 10, 15 años, no eran tantas las mujeres. Sin embargo, hoy la mujer es un gran avance que ha tenido nuestra sociedad. Ya tiene posiciones gerenciales más importantes e incluso hasta las direcciones generales. Pero de igual forma que el hombre, ¿quién nos enseña a ser gerentes? Es una problemática que, como decía José Manuel, nadie nos enseña. Las universidades nunca recibimos enseñanza de educación sobre lo que son las habilidades gerenciales. Y una cosa que a lo mejor es un poco innata de la mujer. Actualmente las mujeres como que son un poco más dedicadas, más enfocadas a manejar mejor el aspecto de la gerencia. De alguna de otra manera, un ama de casa gerencia el hogar, gerencia el aspecto de la familia, gerencia una serie de situaciones que a veces no es muy reconocida. Y en este caso, una vez que se vuelven profesionales, realmente toda esa habilidad y esos conocimientos están ayudando a que cambie el aspecto de la gerencia
como medio, como ámbito, como relación, como situación de desempeño de la mujer. Ahora, ¿un gerente qué requiere? Tú cuando contratas a una persona a nivel gerencial, normalmente ¿en qué te fijas? ¿En su aptitud o en su actitud? Tú dime. Su aptitud. Su aptitud. Aptitud. O sea, en sus conocimientos. Sus conocimientos, sí. ¿Y su actitud? Normalmente cuando tenemos esa entrevista a nivel directivo, me refiero a entrevistar a un gerente, nos fijamos más en su currículum, en su experiencia pasada, en lo que él sabe en las universidades, pero ¿y la actitud? Hay ocasiones que se contrata a un gerente y en poco tiempo, corto o mediano plazo, destruye el departamento. A lo mejor el señor es un excelente técnico en su área, en computación, en ventas, en finanzas, pero como gerente no la hace. Allá hay un punto. Nosotros, digamos, yo en este caso y otros colegas, como headhunters, en el momento de la entrevista vemos las aptitudes. Así es. Así es. Y después de la entrevista, nuestra misión es checar que efectivamente esa persona sea la que nos está diciendo qué es, que lo que es en el papel sea efectivamente lo que es en la práctica. Ahí es donde ya vemos la actitud. Fíjate que cuando tú reclutas a una persona, o sea, hace la entrevista, él dice lo que él cree que es, tú piensas lo que tú crees que es y posteriormente te das cuenta lo que realmente es. Y hay ocasiones que incluso nos damos cuenta, como directivos, que a veces pues, también cometimos un error en contratar a esta persona. Porque precisamente para su labor gerencial no sabe cómo hacerlo. Tú me haces también otra pregunta interesante que es, ¿cómo es el gerente actual en México? ¿Cómo lo vemos nosotros a través de la experiencia ya de 17 años de tener esta empresa Crescom sobre el desarrollo gerencial de ejecutivos? Y en el cual hemos tocado ya muchas empresas, más de 350. ¿Cómo está el gerente actualmente? Yo lo veo un gerente muy presionado, muy tensionado. Yo creo que todo el mundo, por lo menos esa es mi apreciación, vivimos en una espiral capitalista muy grande, muy fuerte y cada vez más rápido. Todo gira a través del dinero. Cada vez se fijan más las empresas en que lo que dicen los americanos, el bottom line, sea de utilidades siempre, números negros y cada vez más grandes. ¿Cómo hacen las empresas para lograr esto? Hay dos formas nada más. O sube las ventas o reduce los costos. O lógicamente ambas cosas. Por lo tanto, no es que simplemente en un año se alcanzó el objetivo y ahí quedó, sino que el próximo año se te pide más de haber alcanzado su objetivo. Incrementar ese objetivo. Entonces, Sí. la presión viene para todo el mundo. No solamente para el área de ventas o mercadotecnia que está generando las ventas, ¿no? Sino para todos los departamentos, precisamente para alcanzar esta forma capitalista, vamos a llamarlo así, de que las empresas actualmente trabajan. Entonces esa presión viene muy fuerte. Uno de los puntos que las empresas normalmente hacen, o lo primero que hacen cuando viene alguna situación de crisis económica, que las ventas hacen más difíciles, que bajan las ventas, es bajar costos y la principal cosa es quitar personal. Que es la que estamos viviendo actualmente. Así es, así es. Entonces tú a lo mejor eres gerente de un área que tienes, por poner un ejemplo, 10 empleados, 10 colaboradores tuyos. Y viene un recorte y te piden que quites a 4 personas, te quedas con 6. Y esos 6 tienen que sacar lo que se acabaron de los 10. Y aparte, tienes que dar bajo la presión que tienes que dar los resultados que te está pidiendo la organización. Se duplican las responsabilidades. Entonces la presión y el estrés vienen mucho más fuerte. Yo así lo veo actualmente en México, que no solamente es en nuestro país, es en todo el mundo. Pero dada precisamente lo que es nuestro país y el desarrollo económico que estamos teniendo y la cantidad de empresas incluso transnacionales que están en nuestro país, cada vez la presión es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y por lo tanto esa misma presión te lleva a que a nivel gerencial empiezas a cometer muchos errores. ¿Con quién? Con el principal activo que tiene la empresa, que es el material humano. Claro. ¿Sí? ¿Sabes que hay una estadística por parte de la Universidad de Harvard que dice que el 70% de las personas que dejan la empresa
no dejan la organización, dejan al jefe. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor muy contentos con la empresa, tienen muy buenas instalaciones o prestaciones, pero no soportan al jefe. Y el jefe a lo mejor, ¿por qué actúa así? Porque no sabe ser gerente. No tiene el conocimiento de las habilidades gerenciales que son tan trascendentales, importantísimas en el manejo diario de lo que es las personas. Hay gente, por ejemplo, puede ser un abogado o un contador o una licenciatura en informática que están trabajando, ¿sabes? Que tienen las aptitudes, tienen conocimiento, pero no tienen el conocimiento para ser un buen gerente. Esas habilidades gerenciales que a través de la universidad de la vida te lo dan. Y ahí está la triste realidad que hace que muchas empresas sufran espantosamente los errores que en la mayoría de los casos son involuntarios por parte de los gerentes. Claro. Mencionabas que precisamente no dejan a la empresa, dejan al jefe. ¿Cuántas veces vemos que la persona simplemente en la mañana, al levantarse, ya no quiere levantarse, tiene dolor de estómago, le empieza a doler la cabeza, ya no quiere, llega ese momento de la presión en el cual tiene que dejar la compañía. Pero no, como tú dices, no por la compañía en sí, sino por la relación que tiene con el jefe. Oye, cada vez desafortunadamente hay más divorcios, más separaciones. ¿Por qué? Muchas veces influye porque tanto el hombre o la mujer están muy estresados y cuando llegan a casa a veces explotan. Sí. Y viene la falta de comunicación o porque voló la mosca, explotan. Y ahí vienen los conflictos que ya no solamente están afectando al individuo, sea llámese hombre o llámese mujer, dentro de una empresa, sino también dentro de nuestra sociedad, como son los matrimonios. Y ya no se diga si el matrimonio tiene hijos, ¿no? Que ahí vienen los conflictos. Todos estos factores que a nivel gerencial, como tú me decías, hacia dónde vamos, son factores que van a desaparecer. Probablemente, ¿no? Quizá, ¿cómo será la presión dentro de 5 o 10 años? Hasta igual, puede que se incremente. Definitivamente. Tendrá que ser así, en virtud de que no solamente es la presión interna, es la presión externa del mercado, los competidores que también ejercen una presión muy fuerte dentro de los gerentes. Obviamente los directores generales reciben la presión de la competencia, eso mismo se transmite a los gerentes y los gerentes a sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces esto es una podríamos situación... decir también incluso la competencia interna entre una persona, otra persona por una posición, por los resultados también. Por supuesto, la competencia que hay cada día que es mayor. Fíjate que nosotros nos hemos encontrado en mucha gente que son gerentes de un área que son completamente diferentes a lo que estudiaron. Sí. Se da muy actualmente. A lo mejor estudió leyes y está trabajando en el área técnica de una empresa como gerente de control de calidad. Entonces, oiga, perdona, ¿y usted qué sabe de control de calidad? No, es que había la posibilidad de ser gerente en esta área y me la dieron. O sea, todavía la presión sube mucho más hacia él por las aptitudes y por las actitudes que no sabe cómo compaginarlas. Exacto. ¿Sí? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos avanzando. Siempre México avanza, pero no al ritmo de otros países. Y muchas veces por eso, porque no estamos lo suficientemente bien preparados gerencialmente hablando. No técnicamente, no hablo, a eso creo que tenemos unas universidades muy buenas en términos generales, pero gerencialmente no. Exacto. Yo quisiera compartir con nuestro auditorio el hecho de que tú, José Manuel, tienes una gran experiencia en el área comercial. Estuviste en Gillette y después en Reckitt Coleman, Benckiser, Coleman ahora, y siempre con mucho éxito en el área comercial. Mi querido Gabriel tiene experiencia también en el área comercial de muchos años en Gillette y posteriormente en Tupperware, que ahí es, vamos a tratarlo son diferentes, realmente eso es una forma de comercializar. Exacto. Muy diferente, muy fuera de lo tradicional. Y de motivar a las personas. Exactamente. Vamos a regresar entonces con ese tema después de este corte. Claro que sí. Okay. Gracias. Bien. Muy bien.
Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien. Gabriel, mencionaste que estamos a un nivel diferente de otros países. Tú lo debes saber, puesto que como director de Crescom, lo vamos a ver ahorita, sabes cómo estamos en Latinoamérica, por ejemplo. En qué lugar estamos, en qué posición, cómo nos comparamos con esos países, tú lo debes saber. Pero Crescom, que es la firma que tú diriges, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace Crescom? Sí, mira, Rafa, Crescom es una empresa internacional que se dedica precisamente al desarrollo gerencial de ejecutivos sobre lo que son habilidades gerenciales. En otras palabras, lo que buscamos es que los gerentes sean más eficaces, más productivos, a través del manejo profesional de lo que son las habilidades gerenciales. Como decíamos hace un momento, nadie nos enseña a ser gerentes. Aprendemos sobre la marcha. Entonces la intención es que precisamente seas tú más efectivo, más productivo, no en forma personal, sino a través de tu grupo. Y eso se hace a través de que no simplemente tú recibas una capacitación teórica, sino que lo lleves a la práctica. Crescom es una empresa que está en más de 60 países con un éxito muy bueno. Aquí en México estamos cumpliendo 17 años. Y tenemos aquí, a nivel mundial tenemos miles de empresas. Aquí en México tenemos alrededor de 650 empresas que han sido clientes nuestros, de todo tipo y tamaño, que eso es muy interesante. Pero a todos los gerentes, no importando su tamaño o su giro, adolecen de esto que estamos hablando, precisamente de cómo saber ser un gerente eficaz trabajando con la gente. Y entonces nosotros manejamos 10 habilidades gerenciales. Tú dime, por ejemplo, en tu experiencia, si estas habilidades de alguna otra forma tenías que ver en el día a día con ellas. Por ejemplo, habilidad para saber motivar, para manejar el cambio, para dar asesoría y apoyo, coaching, que es muy importante, la comunicación, que es una habilidad álgida, el servicio al cliente, la negociación, el desempeño gerencial en sí como liderazgo, la planeación y establecimiento de objetivos, el saber reclutar, contratar y motivar a la gente. Y la última es el manejo del estrés. El manejo del estrés. ¿Sí? Son factores y habilidades, mejor dicho, que nosotros no sabemos manejar y que nosotros pero tenemos que lidiar con ellas en el día a día. Entonces, lo que Crescom ha hecho es un desarrollo a través de que tú recibes con nosotros un conocimiento teórico, a través de dado por conferencistas a nivel mundial muy reconocidos, en conferencias en video, dadas en sesiones prácticas que nosotros facilitamos, pero después con la intención de que tú, en tu papel, en la inversión que la empresa hace en ti, cuando regreses a la empresa, lo pongas en práctica. No se quede nada más en el aire, que vamos y ya te llevas el conocimiento, tienes la carpeta del curso al que fuiste, la pones en tu estante cuando llegas a la oficina porque tienes un montón de papeles, sí, tu diploma, y ahí terminó toda la inversión que la empresa hizo en ti, y algunas de las cosas que por ahí te llegas a recordar, la pones en práctica un día o lo comentas con algunos de tus ejecutivos. Tu sistema va
su sistema va más allá. Va más allá. Así es. La idea es que tú como ejecutivo que asistes con nosotros, asumas que tu papel en la inversión que hace la empresa, no simplemente es que tú tomes el curso, sino que regresas a tu empresa y al bajar estos conocimientos con la gente, se abra la comunicación. Uno de los graves problemas que tenemos a nivel gerencial, ¿sabes cuál es? Que estamos más en la operación que en la estrategia. A nosotros como gerentes, ¿por qué nos pagan? ¿Por cargar cajas? ¿Por apretar tuercas? ¿O por pensar? Tú dime. Por pensar. Por pensar, ¿verdad? Claro. ¿Y a qué horas Esa es la piensas? función del gerente. Sí, todo el tiempo estás en Toda la la Estás todo el operación. tiempo en la operación, estás con los emails, estás con el BlackBerry todo el día. ¿Y a qué horas piensas? Sí. O sea, el trabajar 9, 10 o 12 horas no te va a hacer más eficiente. Al contrario, a mediano y a largo plazo te vas a hacer mucho más deficiente. Te vas cansando, el estrés te va subiendo, vas incluso no sabiendo delegar a las demás personas. Entonces tú todo lo vas absorbiendo. Y entonces crees que porque trabajas 10 o 12 horas te van a colgar aquí las medallas en la empresa, cuando no es cierto. O sea, los gerentes que entran a su hora y salen a su hora son los mejores gerentes que puede tener una empresa. Tú como gerente te tienes que rodear de gente eficiente. Efectivamente. Desde el reclutamiento, pero después la función, y no lo digo yo, sino dice Peter Drucker, la función más importante de un gerente es desarrollar a su gente. O sea, sí somos muy buenos como gerentes para exigir, mañana aquí a las 9 de la mañana tiene que estar eso, no sé cuánto, y a las 8 de la noche todavía te vayas porque no ha salido el trabajo. Pero ¿a qué horas desarrollamos y platicamos, conectamos con nuestro personal? Que eso es lo que comentábamos, que tenemos presidentes de grandes empresas que son los pensantes, pero que están rodeados de gente brillantísima. Claro, Y que, lo ejecuta. como decías, ¿qué quieres? Ser recordado una vez que salgas de la empresa o que te dediques a otra actividad. Por la gente que tú tienes, por la gente Claro. que desarrollaste, El resultado que has obtenido a través que has de la gente. obtenido, y esa misma gente te va a decir, yo estoy aquí por la enseñanza, por los consejos que me dio este director, Así es, este presidente. Ciertamente. Y no solamente es el director, el presidente, ¿eh? Eso también es a nivel gerencial. O sea, hay personas, hay gerentes que son extraordinariamente buenos, que de hecho no son gerentes, son líderes. Y como líderes hacen precisamente que son líderes abiertos, no líderes cerrados. Un líder cerrado es aquel que siempre está buscando alcanzar los objetivos por medios propios. Pero un líder abierto es el que precisamente hace que la comunicación abierta con su gente y el desarrollo que ellos tengan, todos sus colaboradores sean eficientes. Y este Exacto. tipo de gerentes son los que mantienen equipos durante más tiempo. La rotación dentro de esas empresas es mínima, porque no dejan a la empresa, no Exacto. dejan al gerente, al contrario, se apoyan en su gerente por el desarrollo, el conocimiento y la buena práctica que ha tenido y obviamente el beneficio para la empresa. Claro, como me mencionaba, sí, yo tengo la experiencia de que veo gente, muy buen vendedor, un vendedor que es excelente y que va y te vende y te dice esto y termina, es una maravilla. Pero cuando le dices, bueno, vamos a ver cómo está la estadística, cómo vendiste, cómo controles qué llevas, controles cómo llevas, cómo podemos decir que aquí estamos ahora, cómo estamos antes, cómo estamos ahora, esos controles, cómo se puede resolver eso. Eso es difícil encontrar a un buen vendedor que tenga esa capacidad Esas capacidades también. de análisis, de estrategia, de planeación. De ahí ¿Cómo viene- se puede, de ahí viene cómo la se puede frase, resolver? Juanjo, que dice que no cualquier vendedor es un buen supervisor. No un buen gerente, no un buen vendedor, puede ser un buen gerente, un buen Un buen supervisor. supervisor. Pero o sea, él tendrá muy buenas habilidades para ventas. Claro. Pero nadie la desarrolla en tener habilidades gerenciales para supervisar, para desarrollar, para comunicar, para motivar a todo el grupo de vendedores. Y entonces, ya la empresa tiene un grave problema. ¿Qué haces con esa persona? O lo echas a la calle, o lo bajas de vendedor como estaba antes, o te aguantas ahí y lo dejas, o lo desarrollas. ¿Sí? Muchas veces los errores de los gerentes no son culpa de ellos, sino es culpa de los directivos, los que no tienen la visión para desarrollar a esas personas que se llaman gentes, que tienen un objetivo muy concreto en su área para
ayudar a la empresa a alcanzar los objetivos generales. Pero el director general, el presidente o el dueño de la empresa, y muchas veces esto también va para las empresas mexicanas. La empresa pequeña y mediana mexicana no tiene esa visión de desarrollar a su gente. Sí tiene la visión de estar presionando hasta el momento en que truena la persona, pero no tiene la visión para desarrollar a esa persona a ser más productiva. Son factores que influyen mucho, como decía José Manuel, en que les haya mucha rotación, incluso a nivel gerencial. ¿Por qué esa rotación existe tan fuerte? Porque el empleado tiene problemas con su jefe. Y el jefe es un sándwich, porque tiene la presión de arriba y tiene la presión de abajo. Sí, es el sándwich. Y entonces hace que la gente llegue a un momento en que no puede. ¿Tú sabías que actualmente a nivel de 30, 40 años cada vez hay más infartos entre ellos? Entre más jóvenes la gente tiene mucho más presión, claro. Es la presión que están recibiendo. Se está volviendo el mercado. Es la presión y fuerte que están recibiendo, que llega un momento en que tenemos una vida muy sedentaria, en que no estamos haciendo nada más que trabajar. Yo siempre les pongo a todos los participantes este ejemplo que le digo, lo llamo el 8, 8 y 8. A ver si lo podemos gráficamente señalar. El día tiene 24 horas, ¿no? Que se divide teóricamente en 3 partes iguales, de 8 horas cada una. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para nuestra vida particular, la cual se compone de muchas cosas, como por ejemplo, dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Que es lo más importante. Como las comidas, las 3 comidas, el aseo, cuando estamos bañando. Las mujeres son más inteligentes que nosotros, ¿sabes por qué? Porque ellas se pintan la pestaña cuando van manejando. Muchas, hay más accidentes a veces, pero bueno. muchas no se pintan, se decoran. Se decoran, ¿verdad? Bueno, el estudio, si quisiera estudiar algo más, hacer ejercicio, porque como gentes normalmente tenemos una vida muy sedentaria, el ocio, el descanso, etcétera, muchas actividades. Pero ¿qué pasa cuando tú, como gerente, no sabes respetar el equilibrio de la vida misma nota? Trabajar y ser eficiente en las 8 horas. Trabajas 9, 10, 12 horas constantemente. Entonces, le robas o bien al dormir o bien le robas a tu vida particular. ¿Qué pasa cuando le robas al dormir? Poco a poco vas siendo menos productivo, estás cansado, tu mente no reacciona igual. Pero, ¿qué pasa cuando tú constantemente estás robando a tu vida particular? ¿Sí? El que tú llegas a la casa a las 9, 10, 11 de la noche, ya tus hijos están acostados, tu esposa está de mal humor porque llegas tarde, empiezan los problemas, etc. O bien te aventaste 2 horas de regreso en esta ciudad de tráfico. Sí. Son factores que incluso nos hacen que poco a poco vamos perdiendo la visión del equilibrio fundamental que en el ser humano deberíamos de tener. Y esto hace que entonces poco a poco Se vaya rompiendo. todo eso repercute en la eficiencia propia de la empresa. ¿Y quién tiene la culpa? ¿La empresa o el gerente? El gerente, que no sabe ser eficiente en las 8 horas que la empresa le manda. Corresponde para trabajar. Vamos a elaborar un poco más sobre ello. Sobre eso, claro que Ahorita que regresemos. ¿Cómo no? Ok.
Si comes en exceso y tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Bien, José Manuel, Gabriel, comentaban que el Ejecutivo mexicano trabaja 8 horas y es realmente efectivo en ese tiempo, o está en la operación únicamente, o está, ¿cómo lo ven ustedes? Podría dividir este tipo Mira, de cosas. Rodolfo, yo lo que he visto, he tenido también la experiencia de trabajar en otros países como en Estados Unidos y en España. Yo te puedo decir que nosotros como mexicanos trabajamos, entre comillas, mucho más que otros países. Pero vamos a ver qué entendemos por trabajar. O sea, trabajar es estar dentro de la empresa 9, 10 o 12 horas. O trabajar es realmente sacar nuestro trabajo que tenemos que hacer. Creo yo que, a diferencia, por ejemplo, lo que yo he tenido la oportunidad de ver en Estados Unidos, el americano entra a las 8 y sale a las 5 en punto. ¿Vamos? Toma su lunch a esa hora, A las hora que 5. le corresponde. A las 5 y cuarto, 5 y media no ves a nadie en la empresa. ¿Sí? Aquí muchas empresas, si a las 5, con el mismo ejemplo, la gente se va, lo ven mal. Oye, pues, si apenas son 5 y cuarto, ¿por qué te vas? ¿Sí? Pero a mí me pagan por trabajar de 8 a 5. Ahora bien, la inmensa mayoría de las veces que estamos trabajando 9, 10 o 12 horas, la empresa no es la culpable. El culpable es el ejecutivo, que no sabe ser eficiente, no sabe sacar su trabajo en las 8 horas. Te pongo un ejemplo. Hay junta a las 10 de la mañana en la sala de juntas. A las 10 de la mañana no hay nadie en la sala de juntas. Todavía están algunos tomando su cafecito, haciendo una llamada. Dan las 10:05, las 10:15, las 10:20 y es cuando empieza la junta. Ya se perdieron 10, 15 o 20 minutos. La junta está programada para hacerla en una hora, con 4 o 5 puntos, pero nadie lleva una agenda, nadie lleva un tiempo, y a la hora se han visto 2, y todavía faltan 3 o 4 puntos más que tocar. Entonces la junta se alarga en lugar de una hora, hora y media, 2 horas, a veces 3 horas. Hay empresas que sufren juntitis aguditis. Sí, sí, sí. Todos los días están en junta. ¿Y a qué horas trabajan? Bueno, pero son factores que precisamente dentro de la misma empresa no hay esa coordinación entre todos los demás departamentos para ser eficientes. Y empezando por uno mismo. Hoy con el internet, que es una maravilla, ¿cuánto tiempo perdemos haciendo otras cosas que no son realmente productivas? Muchos de los tiempos que ahora los gerentes usan es en el aspecto de los famosos correos. Los mails quitan una gran cantidad de tiempo porque también es otra de las situaciones que los gerentes no están preparados para eso. Copian de alguna situación a media empresa y todo el mundo tiene que leer los correos. Así. Hay una serie de situaciones que no somos eficientes, no somos conscientes del tiempo, del buen uso del tiempo. Eso hace que estas 8 horas se conviertan en 10, 12 o muchas horas más. De hecho, incluso cuando una persona, por ejemplo, es contratada a nivel gerencial o es promovida a nivel también de gerente, su único forma de pensar es: voy a trabajar más horas. ¿Por qué? Porque si me promovieron tengo que demostrar que yo amo la empresa y tengo que ser más productivo. Y antes trabajaba 8 o 9 horas y yo trabajaba 10 o 12 horas. Y sigue dando los mismos resultados o menos resultados. Y luego empieza a tener problemas familiares porque su esposa le está diciendo: oye, antes llegabas más a tiempo para estar con los hijos y ahora nunca los ves. Yo he conocido gente que incluso ha tenido el valor de decir no a una promoción interna en la empresa, porque sabe que por las condiciones en las cuales se trabajan internamente, les va a sacrificar su vida particular y ellos no están de acuerdo en sacrificarla. Sin embargo, son los menos, no los más. Claro. O sea, si a ti te promueven o te contratan, tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber ser eficiente en estas 8 horas. Para que tu trabajo sea eficiente no durante 1, 2, 3 o 6 meses, sino por muchos años dentro de la empresa.
También incluso te sepas rodear de colaboradores eficientes, que tú inviertas tiempo en ellos, primero en conocerlos, en conectar con ellos y comunicarte con ellos, para que esto poco a poco, en el día a día, en esa gotita, ellos poco a poco se vayan integrando a ti. Esa está la diferencia entre el gerente y el líder. Incluso sepas motivarlos. Eso es. José Manuel, dentro de los módulos que ustedes manejan, ¿cuáles son los más frecuentes? Todos son importantes, por supuesto, pero ¿cuáles serían los que consideras son más significativos? Yo creo que todo depende, porque de alguna u otra manera un gerente tiene que ser completo en todas las áreas. Estas 10 primeras habilidades que Gabriel mencionó al principio, que son los que hacen a un gerente integral, eficaz y realmente lo pueden convertir en líder. Dentro de estas habilidades está, por ejemplo, la motivación. La motivación para la cuestión de que el equipo funcione, de que el equipo dé resultados, pero no por obligación, no porque tengas que imponerle los resultados a una persona, o por el grito, o por la situación de la exigencia, es que la persona va a trabajar mucho mejor o va a dar mejores resultados. Creo que las personas que realmente son los líderes abiertos, como lo decía Gabriel en un principio, que saben motivar a su gente, que saben conducir, que saben llevar adelante, son los que obtienen mejores resultados. Y es lo que hace que la permanencia de los grupos se vuelva realmente productiva para la empresa, y que de esos grupos muchas veces salen los futuros gerentes, porque tienen una mejor integración, una mejor comunicación, y hacen que la empresa pueda crecer en ese sentido, con gente motivada, con gente con una planeación de su trabajo, con una organización de su tiempo. En las mismas juntas que comentaba Gabriel, tener una agenda para ajustarte ahí, si la junta va a durar 1 hora, que dure 1 hora. Entonces, respetar todo ese tipo de situaciones son parte de los módulos que tiene este programa y que nos ayudan mucho para poder organizarnos, planear y ser mucho más eficientes y eficaces. Efectivamente, incluso ahorita, como señaló José Manuel, hay un tema muy bueno que se llama cómo incrementar la productividad a través de gente motivada. Y ahí yo podría pensar que, dada la experiencia comercial que ustedes tienen, y sobre todo que tú, Gabriel, tienes de tantos años en Tupperware, hay muchas empresas del mismo tipo, y esto es para muchas otras empresas, pero especialmente en esto, donde, como dicen, la motivación es básica. Factor fundamental. ¿Cómo la manejan? ¿Cómo se desarrolla esa motivación? Mira, por ejemplo, en la venta directa, que hay tantas miles y miles de señores que son los que mueven, aunque vendan poquito, vendan poquito. Avon dijo cuando abrió China que si solamente le vendiera un lápiz de labios, un lipstick, a cada chinita, que ya se son volverían 2.000 millones, claro, ¿no? Bueno, pero precisamente el factor en los cuales, en este caso, las compañías de venta directa manejan es a través de una sola cosa: la motivación. Motivar a la gente es un factor preponderante. Yo digo que en toda la sociedad, en todas las cosas que hacemos, nosotros estamos motivados para hacer alguna cosa. En todas nuestras actividades, profesional, personal, todo. Pero digamos, yo como gerente, yo no te puedo motivar a ti si tú eres mi colaborador. Eso es imposible. Yo lo que sí puedo crear es un ambiente de motivación para ti. Porque a lo mejor lo que a mí me motiva, a ti no te motiva. A lo mejor a mí me motiva el dinero, pero a ti no te motiva el dinero. Pero lo que yo tengo que tener muy en mente, como jefe tuyo, es qué es lo que yo considero que a ti te puede motivar. Para crearte un ambiente de motivación, y con base en ese ambiente de motivación, entonces tú des más. Nosotros estamos inundados, bombardeados de datos, de información, de conocimiento, pero de poca sabiduría para hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? El desarrollo organizacional que se está dando en las empresas, muchos lo consideran técnico. Así ¿Cierto? es. Entonces, este desarrollo que decimos aquí, el desarrollo de habilidades gerenciales, el gerente a prueba de balas, es cualitativo. Así es. Ya es cualitativo. Exactamente. Definitivo. Es relaciones humanas. Relaciones humanas. Porque, de actitud. volviendo al punto de la motivación, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi gente sea más productiva a través de la motivación? ¿Cómo lo hacemos? Hay que distinguir primero los empleados apegados al proceso o al propósito de la empresa. ¿Dónde están los empleados?
¿A qué están apegados? ¿A un proceso en el cual tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto? ¿O están apegados al propósito de la empresa? ¿Qué motiva más a un empleado? Simplemente que digas, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, o entienda cuál es el propósito hacia dónde va la empresa. Es obvio, ¿verdad? Claro. El propósito de la empresa. Entonces, tú como gerente, lo que tienes que hacer para incrementar esta productividad es que tu gente entienda cuál es el propósito de la empresa. Entienda por qué tiene que hacer lo que está haciendo en su proceso diario y en qué forma colabora, coopera para que ese proceso hacia dónde va el propósito, mejor dicho, de la empresa pueda ayudar. Sin embargo, no lo hacemos. O sea, uno de los factores para incrementar la productividad a través de la motivación de un gerente es conocer a su personal. Invertir tiempo con ellos. Porque si no, entonces el empleado se tiene diferentes modos de desempeño. Uno de ellos es que se hace la víctima. No, es que mi jefe no me quiere, simplemente me exige, la empresa paga poco, siempre es la víctima. Es un modo de desempeño. Trabaja porque no necesita trabajar, ¿sí? Otro es simplemente el espectador. No tiene la motivación suficiente y entonces sabe muchas cosas, a lo mejor ya tiene mucho tiempo en la empresa, pero se vuelve escéptico. Yo sé cómo arreglar las ventas, yo sé cómo bajar costos, pero yo no digo nada. Es el espectador. Otro es el competidor, el clásico que trabaja, como hablábamos hace un momento, las 10, 12, 14 horas diarias, están como locos, se llevan trabajo a la empresa, están sábados y domingos con el ordenador, el internet, si se van de vacaciones, están en la playa con el BlackBerry, con la laptop. Es el clásico competidor que simplemente trabaja porque es un burro de trabajo. Perdón la expresión, ¿sí? Y por último, el último modo de desempeño es el líder, el que realmente sabe cuál es el propósito de la empresa y cómo hacer que su gente alcance o se adhiera a ese propósito. ¿Cómo lo hace? Precisamente lo que te decía hace un momento es invirtiendo con ellos el tiempo suficiente para conocerlos y desarrollarlos. O sea, yo tengo que conocer, si yo soy tu jefe, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Pero precisamente para darte motivación, es la forma en la cual si yo conozco tus fortalezas y tus debilidades, entonces te puedo crear un ambiente de motivación de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tú tienes. José Manuel, que puede ser otro colaborador de mi área, de igual forma tendrá fortalezas y debilidades diferentes a las tuyas y yo tengo que tener precisamente la forma de crearle a él un ambiente de motivación. Vamos a ver cómo se desarrolla esa forma después de este corte. Claro que sí. Okay. Perfecto. Y es un tema, la motivación, que da... Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal.
Bien, José Manuel, Gabriel, ¿cómo podemos crear entonces ese ambiente, ese medio para motivar eficientemente a cada uno de nuestros empleados? Claro. O a otra persona que queramos En motivar? general, no ¿verdad? estamos hablando únicamente de la empresa, Pero estamos la empresa hablando en del este hogar, caso. estamos hablando del Sí. entorno de amigos, Que estamos puede aplicarse hablando de cualquier a cualquier situación. entorno, Así es. ¿verdad? Mira, hay dos factores motivacionales muy importantes que todo gerente debería de saber. Uno de ellos es la responsabilidad y saber responder por su propio trabajo. Crearles esa responsabilidad a la gente. Muchas veces no se crea porque el gerente tiene miedo de delegar las cosas. No cree en las fortalezas que tú tienes. Y entonces lo hace él. Pero no crea un sentido de responsabilidad y de sentirse adheridos de responder a tu propio trabajo. Podríamos decir compromiso. 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 Puede ser, ¿no? Y otro es, como hablábamos hace un momento, el sentido del valor. Sentirse valorado por el jefe. ¿Cuántos jefes, por ejemplo, nunca escuchan a su gente? Ujú. Oye, quiero hablar con la gente, pero es que nunca puede, o nunca está, o siempre están juntas, pero a mí no me hace No caso. me hace caso, no me recibe. Solamente ¿no? me llama a su oficina cuando me va a regañar. Cuando hay lo problemas. atiende y está atendiendo la llamada, está atendiendo otra cosa, no le dedica el tiempo a la persona para realmente escucharlo y poder saber cuáles son sus inquietudes, que es otra de las cosas que también tenemos y adolecemos mucho, ¿no? Claro. Prestarle atención. Hay que entender una cosa también. O sea, tú como gerente tienes la responsabilidad de lo que hemos estado hablando. Pero ¿y a ti quién te motiva? ¿Vas a ser director general? Difícilmente. Debería, por supuesto. Pero entonces, hermano, también debe desarrollarse tu automotivación. Ujú. Y esa automotivación lo que te da a ti son factores en los cuales, si tú tienes ese sentido del valor, la responsabilidad, el estar aportando, es una automotivación constante. Pero si no la tienes, o no te ha inculcado el tener esa responsabilidad, se vuelve, como dijimos también al principio, en un proceso de tu trabajo. Yo tengo que hacer esto y esto y esto. Y entonces el trabajo se vuelve monótono, aburrido, el que ya no le pierdes el interés al respecto. Son factores que eso deberíamos de pensar siempre a nivel gerencial. Y una forma de matar, vamos a llamarle, esa motivación, son básicamente dos palabras que no deberían de existir. El pero y el no. Ajá. Oye, Rob, pues estuvo muy bien lo que tú me entregaste, pero te faltó esto, pero me lo entregaste tarde. ¿Sí? Son factores que automáticamente desmotivan a la gente. Ujú. Hay otro factor que también incluso Mary Kay, que fue la fundadora de Mary Kay Cosmetics, dijo hace muchos años algo que es muy importante, que todo mundo debería tener aquí con uno de esos botones americanos que se ponen, que es el hazme sentir importante. Cuando un empleado siente que su jefe o el director general es importante su labor en la empresa, es una automotivación muy grande. Pero si nunca nadie le dice, oye, qué bien lo haces, que estoy orgulloso de que estás en mi equipo, quisiera que creciéramos juntos, etc. Frases positivas que le ayuden a las demás personas, que las hagan sentir importantes, la gente poco a poco se va desmotivando. Incluso en una relación interpersonal, hasta de pareja, ¿no? Ya lo creo. Por Hacer sentir importante a la persona. Eres importante para mí, por esto. Eres importante para mí. Y si no se lo dices, Se va no hay perdiendo, forma de que claro. lo sepa la otra Se va persona. perdiendo ese tipo de Incluso motivación. fíjate, este hazme sentir importante, no solamente es con palabras verbales, sino Ujú. también con tu Detalles. lenguaje corporal. ¿Cómo? Ujú. El lenguaje corporal también influye mucho, entre un 80 y un 93% de esa Ya motivación. la motivación. Fíjate. Una simple mirada mala, un gesto, una forma osca de entrar a una sala de juntas, etc., hace que la gente automáticamente se desmotive. En cambio, una forma de decir, muy bien, un guiño, una sonrisa, como decir, vamos, Vamos, sí. etcétera. Ese Ujú. tipo de Aunque tú no señales. digas media palabra, hace que la gente se sienta contenta y esté bien. Forma equipo. Claro, se siente integrada, tomada en cuenta.
reconocida. Son factores que no los conocemos, no los valoramos. Y eso hace que muchas veces, por ejemplo, cuando un gerente regresa de estar 2 o 3 horas con el director general en una junta y no dice nada, pero entra a su oficina con una cara de león. Todo el mundo dice, La cosa vamos, estuvo complicada. dura. ¿Cómo le fue al Fue. jefe, no? ¿Cómo nos va a ir a Y no, nosotros ¿cómo nos va a ir a ahora? nosotros? Y no ha dicho media palabra. Es cierto. ¿Sí? Entonces, Entonces, son factores que tenemos que entender para invertir constantemente en el activo más importante que tiene cualquier empresa, no importando su giro y su tamaño, que es el factor humano. Cuando todos esos factores no se dan dentro de la empresa, es cuando empieza la desmotivación, la desilusión y después incluso la rotación de personal. ¿Sí? Hay ocasiones que hay empleados que a lo mejor pues, se quisieran ir, pero como está el mercado no pueden encontrar trabajo en otro lado. Y entonces viene la apatía, la frustración. la frustración con la gente. Entonces hacen trabajo al mínimo. Y si el jefe les exige, les pide más, lo único que dice, bueno, pues me va a pagar horas extras, me va a dar más. O sea, no hay precisamente esa comunión que debería de existir en las relaciones humanas para que esa motivación incluso sea mutua. Porque yo como jefe, como gerente de un área, va a ser una automotivación ver a mi gente contenta, ver a mi gente con ganas de echarle ganas, ponerle fuerza a su trabajo. Y es una automotivación así. Ver que ellos están, con los resultados que hemos obtenido, se sienten integrados, ¿no? Como una piña, ¿no? Todos juntos. Esa es una automotivación que creo que, de acuerdo con mi experiencia personal, es de las mejores motivaciones que puede existir para un gerente. Porque entonces, ante ellos, por lo menos, ante tus colaboradores, no eres un gerente, eres un líder. Todos hablamos que quisiéramos ser líderes, pero en nuestra sociedad adolecemos de líderes. ¿Qué se necesita para ser líder? Precisamente el liderazgo no es una cosa que te diga sumar 2 más 2. El liderazgo es un boteo constante, básicamente de una sola cosa: darte a los demás. Estar dispuesto a ayudar, a escuchar a las demás personas. Yo me he encontrado con directores generales que cuando vamos nosotros a hacerles la presentación, me dice, oiga, su programa me parece excelente, pero yo invertir en esta bola de estúpidos que tengo en mi empresa, no. Oiga, señor, discúlpeme, pero ¿cómo es posible que sea usted director general? Y piense así de su propia gente. Imagínate que puedes pensar. Si no tienes esa visión de esa integración con tu gente, ¿hacia dónde la quieres ver? Y no necesariamente es el director general el único que debe pensar así. Todas las personas, llámale directores de área, subdirectores, gerentes o subgerentes, toda persona que supervisa a un grupo debe tener la misma visión de poder darse a los demás hacia las demás personas. Jesús nos enseñó a amar los unos a los otros, ¿no? Pero no lo practicamos, no lo practicamos en la empresa. Hacemos que incluso haya conflictos, se crean los famosos reinos, feudos. El reino de ventas contra el reino de contabilidad, competir contra el reino de finanzas. contra otro. Y entonces, ¿dónde está la armonía en la empresa? Claro. Son factores que poco a poco nos van haciendo que la empresa sea menos productiva. ¿Sí? Pero en fin, Bien, pues, podríamos hablar muchas horas de motivación. En verdad, lamento que no tengamos todo el tiempo que pudiéramos para dedicarle más a este tema tan interesante. Pero con mucho gusto toda la información que podemos darles a través de los teléfonos que aparecen en pantalla puede ser para que nuestras personas de cualquier tipo y tamaño de empresa, no importa, puedan acercarse a nosotros y preguntarnos un poco más de información sobre este exitoso programa, que precisamente lo que te da a ti es las habilidades, las actitudes, el cambio de comportamiento en tu mente para ser mejor ser humano como jefe. Esto ha sido nada más el tip del iceberg, porque hay muchísimo, pero una gran cantidad de cosas y de temas que se pueden tratar y que el gerente tiene que tratar todos los días con sus equipos. Esto es una pequeña probadita de lo que puede ser la motivación. Pues José Manuel, te agradezco muchísimo. Gabriel, tremendamente, muchas gracias por tu asistencia, tus comentarios. Y amigos, pues buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011.
difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora abordando otros temas culturales. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Buenas noches. Thank you.